Demos alabanza al Señor por su liberación divina. David escribió un hermoso salmo, el Salmo 40, y en su inicio dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Dios en su gran bondad escucha el clamor y auxilia tanto a nosotros particularmente, a las personas como a las naciones. Hemos estado leyendo en el libro de Segundo de los Reyes, en el capítulo 6, cómo Dios en su gran bondad actuaba, auxiliaba, liberaba poderosa y divinamente tanto a personas que estaban en problemas como a la nación de Israel. Hemos sido testigos en la lectura de cómo Dios, a través del profeta Eliseo, hizo que una hacha flotara. Estaba tan preocupada la persona porque era una hacha prestada. Uno puede decir, es una hacha nada más. No, en realidad esa persona era responsable y estaba preocupada que se le había caído al agua y que no iba a poder devolverla, obviamente, ni pagarla porque no tenía cómo pagarla. Pero Dios hizo que esa hacha flotara. Fue real y así el Señor sigue haciendo milagros. También vemos cómo Dios en este capítulo que leímos, capítulo 6, hizo que un ejército celestial estuviera alrededor, bendito Dios, de su pueblo, de Eliseo, para que lo protegiera. Y vimos que su siervo tuvo miedo, pero el profeta Eliseo clamó a Dios para que sus ojos espirituales fuesen abiertos. Y cuando él vio, era un ejército de caballos, de carros de fuego que los protegía. Ahí el Señor los estaba realmente envolviendo en su gloria, porque el rey de Siria enviaba tropas para capturar a Eliseo y Dios no lo permitió. Y así y mucho más el Señor sigue haciendo, sigue actuando, sigue obrando el Señor en su gran misericordia a favor nuestro. Pero hay una clave: que esperar con paciencia y con fe. Porque aquí David decía, como leíamos en el inicio del Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. En Jehová tenemos la respuesta, en Él está el poder. En nuestro Dios Todopoderoso, pero ¿cómo hay que esperar? Pacientemente y también con fe, en obediencia, con gratitud, con humildad, seguirle pidiendo misericordia y Él hará, porque Él tiene poder. Amén. Así que sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de lectura bíblica. Leamos juntos la Biblia, tengamos amor por la palabra, crezcamos en la gracia del Señor, oramos dándole gloria a Dios y pidiendo su auxilio. Padre Santo, muchísimas gracias porque nos permites un momento más de bendición para nuestra alma, para todo nuestro ser, Señor, para las personas que van a escuchar, Señor, que van a ver este video, Padre, Dios mío, ahí donde van conduciendo, me han comentado para la gloria de tu nombre, que van escuchando, Señor, la lectura, porque sus días, Señor, son apretados, son cargados de muchas actividades, pero en tu gran misericordia, Señor, tú nos sigues dando fuerza para compartir esta palabra, Dios mío, que fluya, Señor bendito, que siga llevando vida, esperanza, salvación, restauración a las almas, a las vidas, a los hogares, a los ministerios, papito lindo, para la gloria y la honra de tu nombre santo, porque tú eres poderoso, Dios misericordioso, Padre celestial. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Clamamos que sea tu santo y poderoso Espíritu enseñándonos, instruyéndonos, Señor, y que todo sea, bendito Dios, para la exaltación y la glorificación de tu nombre santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios, así damos gracias al Señor. Mire, vamos llegando este día al número de lectura 168, día 168, y continuamos con la lectura del segundo libro de los Reyes y el capítulo 6, como hablábamos al inicio de este video, narra el ministerio siempre del profeta Elías, destacando el cuidado providencial de Dios en situaciones cotidianas, en situaciones también de nación, en situaciones colectivas como personales. Dios sigue mostrando su poder, su compasión y su misericordia. El auxilio llega de donde nosotros menos lo esperamos, en el momento que ya decimos ya no puedo más. Así que sigamos esperando que en nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta.
y Dios continúa glorificando su nombre. Entonces vemos que aquí leíamos 3 relatos principales, problemas que se dieron. Entonces del versículo 1 al 7 leíamos como los profetas que estaban ahí también bajo el cuidado, bajo la formación de Dios a través del profeta Eliseo, estaban estrechos. Entonces se les ocurrió ampliar las instalaciones y fueron a buscar madera para poder hacer más, ¿verdad?, grande el lugar donde ellos estaban habitando, y pidieron prestada un hacha, y lamentablemente pues el hacha cayó al río. Y al ser prestada, pues este hombre se angustió mucho. Esto habla muy bien de él, porque realmente cuando uno presta algo, tiene que devolverlo. Y nosotros hemos cometido muchas veces el error de quedárnoslo. Y qué pena, tal vez hasta que nos dicen, mire, devuélvame lo que le presté. Nosotros tendríamos que dar ejemplo en todo. Si le decimos mañana se la traigo, es mañana. Pero si no pudimos llamar, mire, disculpe, no pude llegar tal día, tal hora, ¿verdad? Nosotros tratar de ser responsables y responder con gratitud también y con integridad ante el auxilio de las personas, porque estas personas nos han tendido la mano cuando nosotros hemos tenido una necesidad. En este caso, esta persona necesitaba un hacha, se la habían prestado, y al caer al agua, pues él no tenía dinero como pagarla y se preocupó. Pero mire lo que Dios hizo. El profeta Eliseo hace que esa hacha flote. ¿Y qué realmente es? Es el poder de Dios, porque recordémonos que Eliseo había recibido doble porción de su Espíritu Santo, ¿verdad? Doble porción, así como usó a Elías, el doble lo iba a usar a Eliseo, y hace flotar ese hierro, demostrando que Dios le importa y tiene cuidado de cada cosa, de los detalles cotidianos que nos pasan, de cada situación, de cada problema, de cada adversidad que nosotros vamos presentando. Se nos quedó el carro, Dios manda el auxilio. Dios siempre toma control de cada detalle, y creámoslo y démosle gracias al Señor. Cuando vayamos a salir de casa, pongámonos en las manos del Señor. El día de ayer, para la gloria de Dios, íbamos a visitar a una persona que ha estado enferma hasta el estado de Maryland, y sentí, el Señor me dijo, pide que mande ángeles a cuidarla. Sí, Señor, gracias. Y en la oración antes de salir, Señor, manda ángeles a guardarnos, porque no sabemos los peligros, las situaciones que vamos a enfrentar en esas carreteras, en esas autopistas tan llenas de carros, de tráficos, gente corriendo, gente que va estresada. Pero Dios nos hizo ir y venir en victoria. No sé si usted, pero yo me pongo a veces un poquito tensa, nerviosa al manejar en esos freeways, ¿verdad? Porque van varios carros a la vez, tantas cosas, salidas en las ciudades. En realidad solo Dios nos puede ayudar. Y al regresar, ¿qué hay que hacer? Cuando venimos con bien, darle gracias al Señor. Antes de salir, ponernos en sus manos, y al regresar, darle gracias a Dios. Y en el camino, ir también adorando al Señor. Entonces Dios tiene cuidado de cada uno de los detalles pequeños y grandes de nuestra vida cotidiana. También leíamos del versículo 8 al 17 cómo el rey de Asiria manda tropas para capturar a Eliseo. ¿Por qué lo quería capturar? Porque leíamos también que todo lo que el rey de Asiria quería hacer en contra de Israel, Dios se lo revelaba a Eliseo. Entonces al principio el rey pensó que había un traidor y que le iban a contar todos los planes, las estrategias y todo lo que ellos estaban tratando de hacer para derrocarlos. Pero hay alguien le dice, no, es que ahí está el profeta Eliseo. Y entonces Jehová le revela todo lo que tú hablas, rey, en el secreto, Dios se lo revela a él. Qué bendición, ¿verdad? Pero entonces vemos que el siervo de Dios, en su misericordia, estaba siendo usado de esa manera, y le informaba al rey, y donde estaban ellos esperando, el rey no pasaba, porque ya Dios le había advertido a través del profeta Eliseo. Pero cuando vieron esa situación, fueron y rodearon a querer capturar a Eliseo, y el siervo del profeta tuvo temor. Entonces él le dice que no tema, que más son los que están con ellos que los están rodeando. Si habla con Dios y ora a Dios y le pide que abra sus ojos espirituales para que su siervo pueda ver, y vio que habían caballos de fuego, carros de fuego que los protegía. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces vemos también que el ejército se acerca y Dios hace otro milagro. Eliseo ora para que los sirios queden ciegos, y los guió directamente. El mismo Eliseo le dice, no es aquí, lo que ustedes necesitan es caminar, y los guió ¿hasta dónde? Hasta Samaria, directamente ante el rey.
En lugar de matarlos, el profeta le dice, ¿verdad?, al rey que no los mate. El rey le preguntó, ¿qué quieres que hacemos? ¿Los matamos? No, le dice, no los mates. Dales de comer y déjalos ir en paz. Eso que muestra la compasión, la misericordia, que ellos no estaban actuando con la misma maldad que ellos llegaron a quererse llevar a Eliseo. Así que el terrible sitio de Samaria, leíamos del versículo 24 al 31, fue una situación, muy lamentable, muy crítica. Qué terrible, hasta el punto de que los humanos estaban ahí aguantando hambre, estaban encerrados en la ciudad, sitiados, y eso provocó una escasez tan grande de alimentos. Todo estaba caro, y no solo caro, que no había que comer, y las personas llegaron al punto del canibalismo. Vemos como 2 mujeres ya habían ellas ingerido a un pequeño y estaban en disputa. Entonces el rey, al ver esto, desesperado y frustrado, culpó a Eliseo y buscó matarlo. Imagínense, siempre nosotros de seres humanos nos vemos hasta acá, en qué he fallado, Señor. Queremos buscar un culpable. Se nos hace bien fácil señalar al vecino, al hermano, al líder, no sé, hermano. La verdad que solo Dios en su misericordia nos puede ayudar. Y buscamos y buscamos, y tal vez la respuesta está en nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos fallando nosotros y no los que están alrededor de nosotros. Así que leíamos también el capítulo número 7, y ahí se narra el fin de la hambruna. Gracias a Dios, Dios usa al profeta Eliseo y dice de que eso va a durar nada más 24 horas, que en 24 horas habrá abundancia. Los precios iban a llegar a la normalidad. El profeta Elías, Dios lo usa para anunciar esto, y entonces hay una incredulidad del oficial del rey. Y entonces hace una manera muy burlona, habla él, se burla de esa profecía diciendo que eso sería imposible, en otras palabras, y que aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no iba a poder pasar. Entonces Eliseo le advierte, le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer, no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos limita a que nosotros disfrutemos la bendición del milagro. Entonces esa es una gran enseñanza, mucho que aprender, pero por el tiempo vamos a ir solo mencionando el resumen y los temas que pudimos leer en estos capítulos tan hermosos. Y vemos cómo Dios usa a unos leprosos para descubrir de que el ejército de los contrarios se habían confundido y habían dejado todo tirado. Habían dejado ropa, tesoros, comida. Entonces ellos deciden arriesgarse de todas maneras. Dicen, estamos enfermos, si nos van a matar, nos van a perdonar la vida, y si no, pues morimos. Y entraron al campamento del enemigo y descubren que los sirios han huido despavoridamente por un estruendo sobrenatural que Dios había enviado. Dios los confundió. Ellos pensaron que iban contra ellos y salieron corriendo, dejaron todo botado, dejaron un gran botín, y los leprosos llegan y comen. Obviamente tenían que comer, andaban con hambre, beben, pero también esconden riquezas. Pero de repente en la noche dicen, no, estamos actuando mal. Esto tenemos que anunciarlo, hay que darlo a conocer a los que están allá sufriendo. Es una buena noticia. Nosotros seríamos portadores de buenas noticias al rey, a la ciudad, a toda la gente que está sufriendo. Y ellos deciden avisar a los guardas del palacio. Y ahí es donde se cumple la profecía que Dios daba por medio del profeta Eliseo. Entonces el pueblo de Israel sale masivamente al campamento sirio para saquearlo, cumpliéndose la profecía de que los precios iban a volver a la normalidad. Exacto, la harina y la cebada, así como Eliseo lo había anunciado de parte del Señor. Pero también la advertencia cumplida, el rey pone, ¿verdad?, a su oficial, al incrédulo, lo pone al frente, al cargo, para controlar el orden en la puerta de la ciudad. Imagínense la gente con qué hambre salió corriendo, y la multitud desesperada atropelló y pisoteó a este personaje, a este oficial incrédulo. ¿Y qué pasó? Él murió. Definitivamente él vio el cambio, él vio que había abundancia, él vio cumplida la promesa, pero tal como el profeta lo había anunciado, él no pudo agarrar nada de bendición de todo lo que el Señor había hecho. Así que, habiendo dicho rápidamente esto, para la gloria del Señor, vamos a pasar a la lectura del capítulo número 8 de Segundo Libro de Reyes. Los bienes de las sunamitas son devueltos.
Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde este día que dejó el país hasta ahora. ¡Qué bendición! Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir el varón de Dios y consulta por Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tú, hijo de Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. El varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás con los hijos de Israel, y sus fortalezas pegarás, y a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Reinado de Joram de Judá, versículo 16 en adelante. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, su hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair, y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, a los cuales le había sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo.
los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar suyo Ocosías su hijo. Reinado de Ocosías de Judá, del versículo 25 en adelante. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, y la hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey de Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, el rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Jehu es ungido, rey de Israel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad, y cuando llegues allá verás ahí a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego el redoma de aceite y derrama sobre su cabeza y di: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y fue pues el joven profeta a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehu dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en la casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré la casa de Acab, todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehu a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él les dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehu en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehu es rey. Jehu mata a Joram, versículo 14 en adelante. Así conspiró Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramón de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehu dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehu cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehu que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo al rey
el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehu dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces volvió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehu respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir, también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehu, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el caballo. Y cuando estaba uncido su caballo, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno a su carro, y salieron a encontrar a Jehu, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehu, dijo, ¿hay paz, Jehu? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehu entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y dijo Jehu a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate de cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab, su padre. Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Jehu mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehu diciendo, herid también a en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a la Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel, del versículo 30 en adelante. Vino después Jehu a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Wow, impresionante el juicio del Señor ante esta persona que hizo tanto mal a Israel, y un gran ejemplo para cada uno de nosotros con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a continuar entonces hoy la lectura en el Nuevo Testamento. Pasamos al libro de Gálatas, y el día de ayer leíamos Gálatas capítulo 2, y siempre Pablo defendiendo la autoridad del Evangelio del Señor y también la gracia ante el legalismo.
Pablo acá leímos cómo relata su reunión que tuvo con los apóstoles en Jerusalén para validar su mensaje, y también cómo Pablo reprende a Pedro por su hipocresía sobre la inclusión de los gentiles y resume: la esencia de la vida cristiana es una sola, ¿verdad? Es una sola declaración. Básicamente los temas principales del versículo 1 al 10 veíamos que tenemos que observar el verdadero evangelio. Él reconoce, ¿verdad? Y explica que él recibió el evangelio de parte directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no de ningún hombre, sino que fue una revelación divina directamente a su vida. Pablo viaja a Jerusalén para exponer su mensaje a los líderes de la iglesia en aquel momento, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos entonces reconocieron que Dios lo había llamado, que realmente él era un escogido del Señor para predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran creyentes, a los no judíos. Y también respaldaron a Pablo y confirmaron, ¿verdad?, que Tito, siendo griego, no necesitaba ser circuncidado, defendiendo así la salvación por gracia y no por el cumplimiento de las tradiciones judías. La confrontación en Antioquía, vimos este tema del versículo 11 al 14. Pablo reprendió públicamente a Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Porque Pedro solía comer con los creyentes gentiles, pero comenzó a distanciarse cuando llegaron los judíos por miedo a las críticas, por miedo al rechazo, por miedo a todo este grupo de judíos legalistas. Entonces Pablo expuso que esta actitud no era correcta, que era una hipocresía actuar de una manera cuando no estaban frente a los judíos, y cuando ellos llegaban, pues Pedro se alejaba, ¿verdad?, de la gente. Y recordemos que como Dios venía tratando con Pedro, ¿verdad?, cuando lo mandó, allá en el libro de los Hechos leímos cuando lo mandó a la casa de Cornelio, que dice la palabra que Pedro estaba ayunando y que él cayó en un éxtasis y bajó un lienzo con cuadrúpedos, y ahí tenía todo tipo de animales, y oye la voz del Señor que le dice: Pedro, come, ¿verdad? Mata y come. Y él le dice: nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Entonces el Señor lo venía preparando, le dice que no llamara inmundo lo que él ya había santificado. Él ya en la cruz hizo una obra completa y lo venía preparando para que él también pudiera acercarse y entrar a la casa de los gentiles, comer a su mesa, porque para un judío incluso entrar a la casa de un gentil era abominable, y mucho menos tocar sus vasos y comer de lo que ellos comían. Sin embargo, todavía habían cosas, ¿verdad?, en él. Entonces vemos que es un proceso. Nosotros, la revelación es progresiva. Nosotros, dice la Biblia, que vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, porque venimos de una manera de vivir antes de ser creyentes y de entregarle nuestro corazón y nuestra vida al Señor, una manera de vivir, un esquema de tantos años, pero Dios nos da vida, nos da salvación en el momento que le pedimos perdón, que nos arrepentimos, nos convertimos, nacimos de nuevo, pero hay un proceso que seguir, como cuando un niño nace. Hay que volver a aprender a caminar, hay que volver a tomar la enseñanza, y es bien difícil desaprender y luego aprender, ¿verdad? Pero el Señor nos va ayudando. Pero qué bueno que deja personas, siervos, ministros, como el apóstol Pablo, que le ayudaba, porque aunque no fue fácil que lo confrontara públicamente, pero lo estaba corrigiendo, porque él no tenía que seguir en ese tipo de actuar, sino que tenía que él ser transparente, íntegro, lo mismo acá y allá. Por eso es que nosotros tenemos que ser los mismos dentro de la iglesia y en el trabajo, en la calle, en la casa, lo mismo que nosotros nos comportamos dentro de la iglesia, lo mismo fuera, porque si no es una hipocresía, y Dios no puede ser burlado. Lo que nos estamos engañando somos nosotros, ¿verdad? Nuestro mismo vocabulario tiene que ser dentro y fuera, porque no podemos nosotros con esta boca que cantamos al Señor estar haciendo cosas del mundo, estar nosotros tomando actitudes, formas de reaccionar y de compartir del mundo, y en la iglesia hacer otra cosa, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser verdaderamente creyentes, a ser verdaderos cristianos y verdaderos siervos del Señor. Así que es tiempo de reconciliarnos y volver a empezar. Entonces Pablo le dice: esta actitud que tú estás tomando, Pedro, es hipócrita, y entonces realmente estás contradiciendo la verdad del evangelio, ya que todos somos aceptos por fe, no por seguir reglas culturales. Así que básicamente acá se culmina del versículo 15 al 21. Leíamos que la justificación nuestra es por fe,
Pablo entonces establece con claridad que ninguna persona podemos justificarnos por las obras de la ley ni por las tradiciones judías, que los hombres básicamente que se iban convirtiendo, ellos querían también que se circuncidaran. Entonces, si se circuncidaban de Cristo, se desligaban. Y realmente teníamos nada más como gentiles no ser presionados a seguir las tradiciones de ellos, ¿verdad? Que son muchas, sino que únicamente mediante la fe en Jesucristo. Este capítulo que leímos culmina con una expresión tan hermosa y tan conocida a la vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿realmente estamos crucificados con Cristo? Para ser crucificados tenemos que haber seguido al Señor, de decidir seguir al Señor, tomar nuestra cruz, seguirle. Y la cruz es sufrimiento. Y esa parte a mucho creyente cuando llega a ese punto no le gusta y se vuelve atrás. No es muy difícil. Y hermanos, estamos en un tiempo tan delicado y tan peligroso que la manera de vivir el evangelio tibio es tan normal y está de moda que cuando se quiere vivir el evangelio bíblico nos llaman extremistas, legalistas, nos dicen muchas cosas, pero es que es la palabra del Señor. Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Entonces nosotros tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Es que no podemos decir creo, pero con mis acciones estoy demostrando que sigo como vivía antes. De ninguna manera. Estamos leyendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si estamos juntamente crucificados con Cristo, es que hemos decidido voluntariamente que esta carne tiene que estar crucificada en la cruz. Nosotros rendirnos al Señor y estar con Él, sufrir su padecimiento. Él ya sufrió todo, pero nosotros de estar dispuestos a ser mártires, estar dispuestos a llevar las marcas del evangelio. Amén. Entonces, si Cristo vive en nosotros, tenemos que demostrarlo con toda nuestra manera de comportarnos. Amén, de vivir. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, pero lo bueno es que tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda y una voluntad, una decisión personal de nosotros por oponernos en nuestro corazón vivir para Él. Vamos a leer ahora el capítulo número 3, que corresponde a este día número 168 de lectura de la Biblia. Y el capítulo 3 es el Espíritu se recibe por la fe. Qué lindo. Oh Gálatas insensatos. Mire cómo empieza de fuerte este capítulo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham del versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Qué bendición! Ahí estamos tú y yo, mi amado hermano, hermana, y si tú que estás escuchando este video, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te ha inquietado a tener sed y querer conocer más, escuchar más de la palabra. Te invitamos a que te arrepientas y te conviertas. Le pidas perdón a Jesucristo por tus pecados, y Él es poderoso y misericordioso para lavarte con tu sangre preciosa, escribir tu nombre en el libro de la vida y mandar tu Espíritu Santo a morar dentro de ti, porque ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y Él nos da las fuerzas para seguir adelante. No temas de que cómo voy a hacer. Mucha gente dice, yo primero voy a dejar el cigarro, yo primero voy a dejar el andar con mujeres y después voy a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué te digo? Porque una persona muy querida en el trabajo así me dijo cuando le hice el llamado, no, yo primero voy a dejar esto. No, le dije yo, llegue así como está, porque cuando uno está sucio, ¿qué hace? Así como está, se mete a la regadera, el agua nos va limpiando, es Dios quien nos va ayudando y nos va quitando todo aquello que tenemos encima, que nos aleja de Él. Y me dijo, no, lo voy a pensar hasta aquí. ¿Cuál fue mi sorpresa de esa conversación? Si a lo sumo pasó un mes, si bien me acuerdo, cuando él cayó con un derrame cerebral y estuvo muy grave, muy, muy grave. Dios me dio el privilegio de irlo a ver cuando estaba en cuidados intensivos, hinchado con una manguera, ya entubado. Pero ahí donde estaba, la gloria sea el Señor, le hablaba y le hacía el llamado porque tenía esa esperanza que aún su ser estuviera ahí. Se le rodaban nada más las lágrimas a veces a las personas que están ya en coma. Hay personas que sí están conscientes y están oyendo. Entonces siempre hay que hacer el llamado para que en su interior hablen con el Señor. Pero no esperemos a llegar a esos momentos. No esperemos a llegar, no sabemos también cómo vamos a terminar.
Entrégale tu corazón al Señor, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y verás que Él llenará de gozo y de paz. Nuestra vida cambia para bien porque Él nos da vida y vida en abundancia, verdaderamente vida en abundancia. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios y estamos esperando las promesas gloriosas y eternas que la palabra del Señor nos muestra que tenemos como hijos, como creyentes, como siervos suyos, si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Él nos entregará la corona de vida y estaremos con Jesús en la eternidad, en calles de oro, mar de cristales, esa nueva Jerusalén hermosa, y Él estará con nosotros. Así que si quieres recibir al Señor, pídele perdón. Y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, dile si tú sientes en tu corazón: te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, Señor, de todo el mal que he hecho. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario y derramar tu sangre preciosa para pagar mi deuda, con la cual limpias ahora mi ser, Señor. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdame a seguirte, a perseverar hasta el final y estar contigo, Señor. Instrúyeme, guíame, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia donde congregarte, lee la palabra, búscale en oración y en ayuno y verás cómo Dios va a ir transformando tu ser para bien. Dios te bendiga y te guarde.